Esto no sé ni por qué ocurrió, pero ahora imaginaros que se rompe mientras estoy dentro. Pues vamos a simularlo. Tengo miedo. Menos. ¡Buah! ¡Buah! En este vídeo vamos a probar la tienda flotante más barata de internet. Cuesta 100 euros de AliExpress y tiene muchos problemas. Y la vamos a comparar con una de las más caras, una tienda británica. ¡Ah! 10 kilos, nen. Pero esto ya se ve calidad. Veremos si valen la pena esos 500 euros que hay de diferencia. Esta vale 600. Quiero construir una tienda arriba de la otra, así que tendremos que hacer una escalera de troncos para poder subir y bajar cómodamente. Y también quiero torturar estas tiendas. Luego también haremos una buena hoguera y una carne a la brasa, que tengo unas ganas de empezar, pero antes tengo que presentaros con quién estoy. Y es que llevar estas tiendas tan pesadas, tan lejos, yo solo es imposible. Así que me he traído este titán colosal. ¿Qué pasa? Que ya hacía muchísimo que no salía por aquí. Y hemos venido a lo grande hoy. Además, perfecto porque está el suelo empapado y dormir flotando será... Va a ser un lujo. Seguimos andando, buscamos el sitio donde colocarlo porque este sitio es enorme. Vamos allá. Vamos allá. Me gusta mucho lo de dormir en la tienda flotante porque estas hojas de verdad están llenas de garrapatas. Bueno, habrá quien dirá que salen de los árboles, tal. Factos. Yo me estiro en el suelo y tengo una o dos. A ver si el hecho de dormir flotante hace que no tengamos. Esta zona mola, pero creo que tendremos que seguir buscando. Aquí hay un buen árbol y allí hay dos más que también están bien y este aquí. Y este serviría para la tienda cara, pero es que esta necesita 4 árboles. Así que bueno, dejamos por aquí las cosas y nos ponemos a buscar. Aquí hay 4 súper bien puestos, pero esto tan finito es mucha fuerza y la podemos liar. Algo que ya tiene a favor la que es más cara es que solo necesitas 3 puntos de anclaje. Aquí por ejemplo tenemos 2 y luego con otro allí ya sería más fácil. La de 4... Qué bonito bosque, de verdad. Le regalé ayer a Pablo un reloj, el anterior que tenía de este. Está contentísimo el pibe con el reloj. O sea, mirar cómo está el tío gozándose el reloj. Hemos encontrado el sitio que podría ser perfecto. Probemos. Me huele a lluvia. Vamos a montar rápido la primera de las 2 tiendas, la barata. Así si llueve nos podemos poner debajo. Problemita es que este árbol y este... están muy juntos, entonces es posible que la tienda no quiera. Vale, lo sabremos muy rápido si es compatible o no. Creo que lo he dejado a buena distancia. Va a estar muy guapo pasar la noche aquí, ¿eh? Y Pablo, hoy creo que sí que me apetece que llueva aquí. Yo lo estaba pensando, digo, me apetece estar en la tiendita, decir, estoy flotando en el aire, está lloviendo. Me da igual que se encharque el suelo. Que se encharque. ¡Buah! Pero qué guapo, tú. Quiero ya. Guapo. Y me mola porque es un sitio que está súper en pendiente y sería casi impensable querer dormir aquí. Algo guay de estas tiendas, tienen muchas cosas malas que veréis, pero algo de lo bueno es que solo te importan los árboles. El terreno... Mira, este lo voy a dejar aquí semi marcado, ¿sabes? El roble se está seco, ¿eh? Me cago en la leche. Pablo se acaba de dar cuenta, veis aquí el nudito, el árbol está muerto. Y mirad la otra parte del árbol. Por aquí, a ver, no está agrietado, por ahí empieza a perder la corteza, pero bueno, se ve un buen bicho. Encima si se viniera abajo sería encima nuestro, que es lo divertido. Yo confío. No, y además lo estamos cogiendo bastante abajo. Y aún así es un roble seco que es que no ha perdido ni la corteza, tiene que estar muy reciente y el roble aguanta muerto un montón. Vale, vamos a nivelar esto y varillas. De... Como veis, nos hemos puesto juguetones y estamos poniendo la primera ya bastante alta. O sea, imaginaros la segunda. Vamos a atar esto y a ver. Aquí se nota que estamos en pendientes. ¡Buah! Yo casi, fijaros, que ni llego. Ya veis que le harían falta mínimo una carraca más. Así que vamos a hacer inventos. Voy a hacer un tensor con este paracord, nudo que me enseñó mi padre. Creo que con esto nos servirá para hacer el tensor. Vamos a hacer primero aquí un nudo y si no recuerdo mal, se llama prúsico. ¿Veis que le doy aquí vueltas? Yes. Vale, ¿veis esto? Ahora, estas vueltas al tensarse ahorcan, digamos, apretan mucho esta cinta y harán que este nudo no se escurra. Entonces podemos pasar esto por aquí dentro y ahí tensar bien. Acabo de hacer el invento, es lo que se me ha ocurrido. Igual hay mejores maneras de hacerlo. Sí. Y ahora aquí vamos a hacer el desembragable. Fijaros, 3, 2, 1. A ver si ahora al tensar con la carraca esto queda fuerte. El paracord este es bueno, en teoría aguanta 200 y pico kilos, pero como está doble... Yo creo que ahora ya estamos consiguiendo
que o hace crack y se rompe o lo hemos logrado. Ahora también te digo, como haga crack estando arriba, la hostia es grande, ¿eh? Ya, fijaos aquí esta esquina ya. ¿Cuánto mides exacto? 1,90. 1,90, yo creo que, bueno, no sé cuánta cabeza me sobrará por encima, pero esta esquina está a 1,80 o 1,70 mínimo. Así me gusta que si nos la pegamos, que sea buena. A ver cómo lo ha dejado Pablo. Virgen. Vale, está realmente muy tenso, doy fe. Llevamos como una hora ajustando bastante coñazo, ¿eh? Sí. A ver, que cruje este nudo me da miedo, confío. Confía. Vale. Igualmente va a dormir una persona aquí, así que vamos a montar lo que es la tienda. En mi imaginación iba a ser súper gracioso saltar a ver si se rompe, no sé qué. Vaya gracia si se rompe, en verdad. No, pero es que ahora hay que subir encima de esta para poner otra. Es que XD. Mira. Toma, Pablo, allá te va. Vale. La he montado 2 veces. Esta es la tercera. Ninguna de ellas la he montado tan alta. Mirad la cremallera. ¿Qué decís? ¿Bien? ¿Mal? ¿Aguantará? ¿No? Estabas arriba, cabrón. Buah, qué guapo. Nada, en verdad está guapísimo dormir así. Ay. Buah, vaya petada ha sido tensar, soltar. Así que voy a echar un traguito para recuperar fuerzas. El tiempo está aguantando, pero no podemos parar, porque en cualquier momento de verdad se pone a llover. Tenemos que todavía montar la otra tienda encima. Pero mirad, son las 3:15, es hora de comer. Pero como no tenemos mucho tiempo para parar a comer, os voy a enseñar el patrocinador de este vídeo. Que la verdad que ahora me viene que ni pintado. Para los que no lo conocéis, YFood es una comida para beber, que te da las calorías, vitaminas y nutrientes que necesitas, sobre todo para cuando no tienes tiempo para pararte a cocinar. ¡Oh, qué delicia el de café, ¿eh? Además, cuando lo pillas con sed, ojo, ¿eh? Un fresquito ahora. Esto no quiere decir que sustituyas tus comidas por esto, aunque no te guste cocinar. Hay que llevar una dieta variada y hay que comer saludable, pero esto para momentos como hoy... Y también esta noche nos vamos a pegar una cena espectacular. Ay, pero ahora a disfrutar de esto. 500 calorías me voy a clavar ahora mismo. La verdad es que está muy bueno, es muy práctico y ya me siento con energía para seguir montando el toldo y la otra tienda encima de esta. Hay que mirar el espacio. Yo la proyecto más o menos allí. Si quieres probarlo, puedes encontrar YFood en Casa Ametller, Alcampo, Hipercor, en Amazon y en la web de YFood que os dejo en la descripción. Pablo, te veo aquí disfrutón, ¿eh? Es que es algo blando. En el bosque que todo está duro y lo que no está duro es porque está mojado. Esto está seco, está... No me quiero tumbar porque estamos ahora comiendo sin perder mucho tiempo, pero cuando llegue la noche, el momento de y mecerte así como un bebé en la cuna... Y decir, Pablo, ¿cómo estás? Estás asumiendo que te vas a llevarla arriba. Obvio. Lo que pasa es que te veo muy tranquilo, pero no estás teniendo en cuenta que está toda la tela mordida por algún ratón. Tengo ganas ya de ver esta aquí, así que a trabajar. Me acabo de poner la mochila aquí flotante, súper cómodo a la hora de coger cosas. Esta tienda ya la damos por buena, luego me voy a subir y voy a hacer así un poco el cabra a ver si aguanta, pero de momento vamos a centrarnos en montar la de más arriba. Fijaros en la altura de la tienda y ahora hay que construir la otra mucho más arriba, o sea, un yo más arriba que esa tienda. Hay que construir una escalera y fijaros, Pablo, el pedazo de haya seco que ha encontrado para construir esta escalera. Hasta ahí arriba. Así que venga, mirar esta pasada de bolsillo que esconde la sierra. Y los honguitos del haya. Me encantan estas formas, tío. Primer paso para la escalera, Done. Pablo siempre tiene lo mejor que se pueda tener, ¿eh? Qué belleza, Pablo. Está muy guapo. Está claro que de aquí sacamos la escalera entera. Vale, yo mido 1,70 y pico, entonces esto será 1,70 y pico. Hasta aquí, igual son 2 metros. Yo aprovecharía hasta aquí y hacemos la mitad. Fijaos también, la corteza del haya está desprendiéndose, estaba cayéndose ella sola. Y eso, en mi experiencia, al menos en este bosque, es que la madera va a estar perfecta para trabajar. No verde, ni tampoco podrida, sino seca en el punto ideal. Pues, ¿quieres hacer tú los honores? Dale, cambio. Oh.
Y aquí tenemos leña para la noche. Ahí, apoya. Perfecto. Mirad, la madera, lo que os decía, una pequeña manchita aquí, pero perfecta. Está seca, está. No, está para comérsela. Quiero previsualizar la escalera. Va a ser una señora escalera. Va a ser una buena escalera. Epa, nice. Ni un euro tengo. Suscribiros. No, estaba buscando el paracord. Listo. Bueno, yo creo que... Sí, la fuerza la va a hacer hacia abajo. Exacto. ¡Oh! ¡Qué guapa! Y lo que pesa, ¿eh? Es Vale. que esto puede ser de puente. Esto puede ser ¿Esto un lo pones? puente, tío. Sí, 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 sí. No lo parecerá para nada en el vídeo, pero hemos estado 1 hora y 40 minutos para hacer la escalera, ¿eh? Venga, vamos a colocarla. Gigantes. Buah. Uy. Que apoye bien. Sujeta. Estaría incluso bien un arnés de seguridad de tronco, ¿sabes? Buah, da miedito subir arriba, ¿eh? Pero se ve muy sólida, ¿eh? Confío. Buah. Subo yo si no, ¿eh? Subir más arriba de esto es ser un ludópata. Soy ludópata. ¡Vamos! Mira, y aquí, truc. Mira, papá, ¿ves? Cuando trabajábamos de jardineros, no le tengo miedo. Buah, un poco sí, ¿eh? La escalera esta. No, muy guapa, ¿eh? Pisando en el centro no se mueve nada, ¿eh? De hecho, me voy hasta el cielo, ¿eh? ¿Dónde vas? Maldito psicópata que te has ido de plano y todo, tío. Si quieres empezar a pasarme cuerdas, yo las pongo. Voy. Tienda de 600 euros. La prueba del cronómetro no la hemos hecho con la otra tienda. Pero Anders, pon una estimación aquí de lo que hayas visto más o menos que es. Pero Pablo, que ahora hemos estado 3/4 de hora. Sí, fácilmente. Esta pone que se puede montar en 10 minutos. 9,4 kilos pone que pesa. Y que tiene 4 puertas. Esa tiene 2. Vale, vamos a ver qué tiene. 3 carracas. 1, 2 y 3 carracas. Esto está fantástico. Nos dejamos de nudos y complicaciones. Imagino que esto será la tienda. Tensil, de momento me está gustando bastante el packaging. Y esto será la funda para la lluvia, piquetas, que de hecho vi que las piquetas eran muy curiosas. Pablo, ¿habías visto nunca una tienda que viniera con este tipo de piquetas? Son como autorroscantes. Sí, pero para poner ahí en el suelo. Es rarísimo. Aquí pone 9,4 kilos, aquí pone 9,5 y en internet ponía 10. Yo ya no sé. Aquí nos pone lo ideal de cómo tendrían que estar separados los árboles. Como 90 grados. Vamos allá. Buah, el material, Pablo. Qué santa diferencia de material, tú. Se nota una tela gruesa, pesada, fuerte, resistente. Parece casi neumática. Lo que es enorme, ¿eh? El tamaño interior, la diferencia va a ser brutal. Ambas son para 2 personas. De momento va ganando. Quiero subir. Hágalo, señores. Opa, espera, que nos hemos confiado, David. Ahora igual si te pido, en cuanto empiezo yo a hacer aspavientos para rodear el árbol, que Hostia, has sujetes. utilizado la palabra aspavientos, tío. Qué guay, Pablo. Muy poca gente la dice, tío. Que no caiga en el olvido. Vale, voy a moverme, ¿vale? Dale. Hemos hecho de puta madre en hacer la escalera a tope, ¿eh? Buena. No sé, la idea de ponerla tan arriba es extremo, ¿eh? A ver el tema de subir y bajar cómo acabará siendo. Bueno, dominada desde la tienda de abajo, ¿no? O sea, hay que subirse bien meao a la tienda arriba para dormir, ¿eh? Pero ¿por qué no se puede mear desde la tienda? Porque hay otro abajo, cabrón. Yo ya no quiero dormir abajo. Esto va a ser realmente complicado, de verdad. No sé, a ver, si veis cómo está de alto. Está a 4 metros fácilmente, David. Si algo falla, el costillazo es para ir al hospital directo. Esto se está complicando por momentos, ¿eh? Y creo que todavía no hemos llegado al pic de complicado. Que va a ser subir y bajar. Tiene un abrazo. Te tengo, tranquilo, te tengo. ¿Me vas haciendo un rappel? No, espera. Un rappel a lo militar, Pablo. Esto, no sé por qué no se nos ha ocurrido. Wow. Pero esto se ve picar, ¿eh, tío? Bastante duro, ¿eh? Menos mal que Pablo y yo no pasamos más tiempo juntos, ¿eh? Porque... No me da... Y el sentido arácnido me dice que no. Mira, Pablo, te voy a enseñar cómo ser un superhéroe. ¡Opa! Te da toda la vuelta, ¿eh? Y al revés. No, al revés ya no puedo.
Sí que puedo. Ya no sube más. Ahí, déjala ahí de momento. Qué complicado va a ser pensarlas para poner la escalera. Menos mal que Pablo está más fuerte que el vinagre. Señores y señoras, si os está gustando esto y los vídeos que hago, me ayudáis muchísimo si os suscribís y le dais like. Gracias. Esa ya no habrá que tensarla más. Esa poco, pero esta me cago en 10. Espera, Pablo. Sí. Parkour. Me voy a pegar una santa leche. Buah. Mirad ahí cómo se va tensando. Como veis por mi pierna, no soy muy de hacer slackline. Hace frío. Qué guapo, tío. No, va a ser brutal. Pero ¿qué clase de avión es este, tío? Hostia, decir que vamos a dormir allí arriba. Se nos ha ido. De verdad, esto está siendo... Yo creo que top experiencias montar cosas en el bosque. 100%. Vale, ¿y ahora cómo subimos? Es que la idea era como poder subir a esta y de esa a esa, pero es que no lo veo, ¿eh? Es que ni poniéndome de pie se nos ha ido la olla. Ah, coño, claro, subimos así, Pablo. Pero igual habría que tensarlo un poco más, ¿o qué? ¿Qué tal se siente allí arriba? Pues lo dicho, que aquí hay que subir bien meado, tío. Es que esto ya habría que usarlo con arnés, ¿eh? Sí, no, 100%. Es lo dicho, esto no hay que hacerlo. No. Disclaimer, esta tienda no está hecha para ser puesta a 100 metros de altura, ¿vale? No lo hagáis. Nosotros lo hemos hecho porque literalmente estamos mal de la cabeza y no nos tomamos la medicación. Así que no hagáis como nosotros. Estaría guapo hacerlo sobre un lago. Exacto, sí. Si te caes no te pasa nada. Vale, ¿qué hago yo ahora con esto? Pues buena suerte. Vale, ahora claro, como estoy medio subido encima, yo no me atrevo a quitar. Como mi seguro ahora son tener una pierna a cada lado. Vale, ahora estoy seguro, ¿vale? O sea, te hago un paso de movimiento. Yo te veo bastante seguro, Pablo. No, no lo estoy. Vale. ¡Uah! Cuando cruje la mierda esta ya. Igual sí puedo, ¿eh? No, no puedo, Pablo. Vale, tranqui, quédate ahí, manténlo. Me estoy quedando ya sin sangre en el bici. Perdón. Vale, simulacro de subir los dos. A ver cómo hacemos esto. También digo, ahora una vez montada, el espacio interior ahí andará entre ambas, ¿eh? Al tener esta disposición triangular, los extremos no se aprovechan tanto. Qué guapo está esto, tío. Digo, agarrándome a lo que pueda, pues si tiembla. ¿Cómo subo, tío? No, hay que pensar eso, claramente. Pero está guay porque cada uno tiene su espacio. O sea, así nos ponemos los pies mutuamente. Claro, y disfrutamos de esos placeres. Mirad, desde aquí arriba, qué guapo está, tú. Y en mi pub ahora mismo. ¿Ves No, las copas de los árboles aquí al lado? Fíjate, o sea, las ramas. Espera, que vengo. Te giras aquí, así. Es la primera vez que dormimos en un mismo habitáculo, porque siempre que hemos hecho bivacs y ha tenido que ser a 5 metros de altura. A 5 metros sobre el cielo, ¿no? Pero mira, o sea, miras aquí y de repente ves un árbol ya con su copa, básicamente. Sí, o sea, eso estaba muy lejos antes y ahora está muy cerca. Es que mola mucho el ver la otra tienda aquí abajo, tío. Vale. O sea, que esa tienda ya está alta. Yo estaba muy nervioso, pero ahora mismo empiezo a disfrutarla, ¿eh? No es como cuando estás acampando en el suelo y ves las hojas y las ramas encima tuyo, no, las ves alrededor. Sí, ahora estamos... En plan, miras y hay ramas por debajo de ti. Puta, es que estamos muy alto, ¿eh? No, está muy guapo. Pablo me acaba de pasar la cámara y ya os puedo enseñar por dentro cómo es esto. Mirad, aquí tiene una puerta, por allí otra. Luego tiene dos puertas más, una allí y la otra por aquí. ¡Guau! La verdad que está muy bien. Antes os he dicho que me pondría a hacer pruebas locas de saltar, tal. De verdad os pido perdón porque he dicho que lo haría, pero ahora mismo no me apetece hacerlo a 4 metros de altura. Pero sí que voy a analizar ciertos aspectos que me gustan. ¿Veis el nervio este del medio? Esto es lo que le falta a la tienda de abajo, porque esto crea como dos hamacas distintas y así no te pegas a la otra persona. Otra cosa súper guapa es que tenemos aquí 6 bolsillos, o sea, 3 por cada persona. La verdad que esta tienda de Tensil está muy bien pensada. Ah, Pablo, que hay que ponerle la carcasa todavía. A mí me mola más así, ¿eh? No, pero es que mirar, qué maldita barbaridad, tú. Estar aquí, que esté allí la otra tienda y mirar Pablo que abajo está, tío. Otra cosa que me encanta de esta tienda, fijaros, es que aquí hay un gran espacio para dejar las botas o para dejar cualquier cosa. Como veis desde aquí, subir y bajar es la única pega de este refugio. Sería fantástico poder hacer así y tener una escalera. Así que Pablo, que tiene muchos truquitos, se está poniendo a hacer un truco que se reservaba para un vídeo de YouTube. No enseñaré cómo se hace, así que eso lo tendréis pronto en su canal. Enseñará cómo hacer una buena escalera
escalera solo con paracord y tronquitos para subir todo esto de aquí. Estar así es casi terapéutico. Vale, lo que no es tan terapéutico es cómo bajar. No, Pablo, tienes que hacer la escalera, por favor. Luego la gente que quiera saber hacerla, ya la verá en tu vídeo. Acabo de hacer como mi gata cuando se cae. Enganchada al borde de la mesa. Y sin pisar el suelo, ¿eh? Qué pasada, ya la hemos tensado bien y es que parece que todavía esté más alta. Y la forma del guión de papel también me mola. Vamos a por leña, que hay que hacer la cena. Es una hacha cortita, no es la ideal para trabajar así, pero bueno. Ay, si calienta el hacha, tú. Buah. Intento cortar también con la mano izquierda para poder saber usar las dos manos, pero cómo cuesta, tú. Esta está podrida, pero esta está bastante bien. ¡Hala! ¡Pablo! Ahí ya vuelve Pablo con las roquitas del río para hacer el fuego. Comparación de las tiendas, Pablo. 100 euros versus 600. No hemos hablado de los detalles, teníamos que hacer pruebas muy duras, tal, pero pruebas a 4 metros. Entonces, voy a hablar de lo que podéis ver vosotros. La calidad de los materiales. Puntuación de la de arriba, yo pondría un 10. La de abajo, materiales, 5. Yo iba a decir 6, pero porque soy más... Bueno, 5,5, porque ha aguantado que nos pongamos encima y un poco de maltrato, entre comillas, al pisarla por todos lados. Una varilla estaba doblada. ¿Esto debería estar así o...? Tema de agua no podremos saberlo a no ser que llueva, pero se ha despejado el cielo. Y comodidad, clarísimamente la de arriba un 10, porque son 2 personas y están separadas. Y esta de aquí, es que, Pablo, nos tumbamos los dos para ver la diferencia. Buah. Es que solo son problemas, mira. No, no, es que aunque quieras luchar contra ello, la gravedad... Suele pasar, ¿eh? Claro, ¿veis la pendiente que hace? Incluso una sola persona dormir aquí, ¿qué tal? A ver, yo creo que una sola bien. De hecho, ahora me tumbo y digo, buah, ya no me quiero mover. Pero yo creo que una bien porque no dejaría de ser como una hamaca, pero incluso un poquito más cómoda. Un poco que una mejor, hamaca, sí. Claro. Pero dos, el problema es lo que dice David. Se va a ir todo el peso al centro y os vais a... Al que pese más, al centro o al que pese más. En este caso, me cago en la leche. Claro, es bastante incómodo. Ahí se ve que si yo me pongo aquí, mira. Pero sí es lo que dices, ¿eh? Una persona en realidad ni tan mal. Y es que las vistas... Aquí ves al vecino de arriba. Vamos al río a buscar rocas para hacer bien la hoguera. ¡Boh, qué bonito! Pablo lleva 2. Yo llevo una y a hacer la cenita, tú. Hemos traído una carne que con un poco de sal... ¡Fua! ¿Quién duerme arriba y quién duerme abajo, Pablo? Habrá que decidirlo. O si no, que viva la amistad, bro, y los dos arriba, ¿eh? Listo, esperemos que no exploten las rocas y vamos a encender el fuego, que hoy llevo truquitos. Esperar un segundo, antes de quedarme sin luz, quiero probar un truquito para subir allí arriba. Un truquito de cuando hacía calistenia, que si funciona bien, pues igual ya no harán falta las escaleras trambólicas de Pablo, que me dan un poco de miedo. Justificable, ¿eh? El miedo. A ver, puntuar mi técnica para subir arriba y si sabéis alguna mejor, dejadla en comentarios y la escucharé y la pondré en práctica. Pablo, atento, ¿eh? ¡Yépale! Claro, hasta aquí muy fácil. ¡Buah! Se nota que la hemos tensado, ¿eh, Pablo? Vale, esta es la técnica en cuestión. ¡Opa! Me he mareado mucho, ¿eh, Pablo? ¡Opa! Ya estás arriba. Ya, pero igual no quería subir, ¿eh? Fua, el momento de dar la vuelta para atrás, he paniqueado, ¿eh? He dicho, si me caigo de cuello, ¡Buah! Te haces hostias, tío. se acabó, ¿eh? Joder. Fua, qué a gusto, tío. Es que la que te tumbas ya se nota el día que llevamos. Esta ahora lo pienso, tío, es tienda para el apocalipsis zombie. Sí, total. ¿Qué pone aquí? Advertencia. Pencil no es un juguete. No montar a más de 2 metros de altura. Es broma, es broma. Ah, vale. No, pone que el fuego fuera de la tienda. Comprueba la salud y resistencia de los árboles. Mola porque esto ya lo lees cuando está montada. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mierda.
Es muy bestia cómo le hemos perdido totalmente el miedo a la altura. Sí, en un momento. O sea, yo de que me he acojonado al subirme a la de abajo al principio, ya está. Ahora agárrate al escalón horizontal, al primer escalón. Eso es. Ahora ya. Para subir igual mal, pero para bajar Sí, bien. está bien porque la tienda te sujeta. Venga, fuego. Ahora sí. Hoy no nos vamos a complicar para hacer fuego. Ya nos hemos complicado suficiente. Así que mirad lo que he traído. Cerillas. Y ayer preparé algo de postre. Mirad aquí el truquito que tenemos para encender el fuego. Es bien de cartón y cera. Y le puse, al derretir las velas, me sobró la mecha y la puse aquí. Siempre cuesta un poco, pero podemos dejarla ahí. Voy a dejar esto aquí que vaya ya pillando. Sé que es ambicioso, pero No, va a coger de cojones, ¿eh? es que literalmente eso puede arder media hora. Oh. Mirad qué pasada así iluminadas y con la hoguera. De verdad, yo creo que estoy en mi top acampadas. Pablo aquí disfrutando de este fueguito. Calorcito rico que ya está ya, como se han ido las nubes, se ha despejado por completo el día, está cayendo ya el rocío, se nota la humedad y el frío. No, el frío que hace es surrealista. Pero mirar esta escena, tú. Futurista, ¿eh? Fua. Y lo de mañana. Aquí Pablo se está calentando con el fuego y ya se están preparando aquí unas brasas con las que vamos a hacer la cena. Y de mientras, mirar qué pasada, tú. Parece una nave espacial esto. Mirar qué guapada, tú. Cómo se nota quién está al lado del fuego y quién está dando vueltas todo el rato por ahí, ¿eh? Venga, vamos a montar esto, Pablo. ¿Tú esto lo has usado nunca? Seguro que sí. No, pero te he visto usarlo. Buah, es una maravilla. Mirad, de este tubo sale este tubo y de este tubo acabo de perder 2 varillas. Y con estas varillas nos montamos la parrilla. ¡Hala! Montada. He perdido en algún momento de mi vida una de las varillas. Pero bueno, eso no impedirá que nos hagamos una chichota. Buah, chaval, ¿lo has movido? Buah, cómo ha pegado el calor. Vale, ya tenemos esto aquí. Además tenemos el aire perfecto que nos aviva las brasas y se lleva el humo para allá. Fua. Buah, chico. Nene. Toma. Fua. Fua. Toma. Los usuarios del canal ya conoceréis el super kit. ¿Qué le echamos, Pablo? Me dejo recomendar. Sal. Hoy me encomiendo en tus manos ahí. Igual me he venido arriba, pero sal que no falte, ¿no? Eso es. Yo, mira, te recomendaría un poco de pimienta. Y ya está, yo no le tiraría nada más. Vale, perfecto. Hora de cenar. ¡Oh! Mira, una tostada con esto, nin. Métele diente, Pablo. Que se vea ahí tu disfrute. Puntuación. Sin palabras, ¿eh? Entre el hambre que tenía y lo bueno que está. ¡Buah! Se me hace la boca agua. Para mí se ha hecho un poco de más. Hubiera estado mejor un puntito menos de cocción. Pero qué santa locura, tío. Si también estáis cenando o comiendo, que aprovechen. Ya huele la segunda tanda, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué pintón! ¡Baf! Uf, Le he hecho un poco escabechino. No, me la pela. ¡Qué pintón! Y ese hay que sacarlo ya. Aquí. Póntelo ahí que tiene más espacio. Dios, cómo gotea, nene. Se me acaba de ocurrir, es que no queremos poner la lona en la tienda de arriba, por fuera. Porque queremos ver las estrellas, queremos ver si se pone algún pajarito al amanecer. Entonces, lo que se me ha ocurrido para no tener frío y parar el viento es coger la lona, ponérnosla por encima de los sacos a modo de manta. Veremos. Buah, mirad esto. No tiene precio, simplemente. Qué bacanería. Me gusta más el cerdo, ¿eh? Es más grasoso. Entre estos dos, sí. Buah, qué sabor a barbacoa, tío. He pillado una parte bien de sal y tostadita. Locura.
Momento de disfrutar. Nos la partimos. Yo ya estoy de chocolate, ¿eh? El otro día fue al revés, solo mandarina, hoy quiero chocolate. Qué gustos más raros tiene Pablo, tío. De repente no quiere chocolate y quiere una pera. Estoy embarazado, tío. Pues te acompaño con el chocolate primero, Pablo. Yo me transformo, tío. Diga que me daba miedo por ser chocolate estos rarunos con fruta, pero... Buah. Hoy estoy disfrutando mucho, Pablo. Tocaba. El otro fue el de sufrir, este es el de disfrutar. Tenéis su vídeo aquí. Ir a verlo, por favor. Ya hemos cenado. Vamos a probar el filtro que me recomendó JJ, que en teoría es la leche. Vamos a probarlo, JJ. Ahí te digo mi opinión. Tenemos aquí esto, que es un filtro, un prefiltro para proteger este filtro. Así que lo ponemos aquí. Ya tenemos aquí La toma. la toma. Ahí quedó esto. Y ahora debería salir por aquí agua. Vamos. ¡Hola! ¡Opa! Sale pasta de dientes. Por eso hay que filtrar una cierta cantidad de agua. Nada más compras el filtro antes de beber ese agua, porque el propio filtro lleva cosas para protegerse. Podría ser igual el talco de las gomas o así. Exactamente. Pero ha salido grumo. Vale, ahí ya la veo cristalina, ¿eh? Ahí va. Mira, esa postura es muy mala. Espera, a ver si entiendo así. Pilla un poco más de potencia. ¡Hola! ¡Guau, qué bueno, tío! Hostia. Está guay, ¿eh? A ver, está guapo, en verdad, y da pie a muchas bromas. Así que eso me gusta, tío. Lo que es lento, ¿eh? Pero bueno, me gusta, me gusta. Tiene que ir a mirarse la próstata. Ya sabemos por qué te gusta tanto, Doble J, este filtro. Es muy divertido, tío. Y da pie a muchas bromas. Nah, guapísimo. Ya se está apagando el fuego. Son las 12. Nada más, nada más. A las 12, tío. Hacía no sé cuántos vlogs que no estaba a las 12 y ya listo. Bueno, falta lo más interesante. Subir arriba y subir todo el equipaje arriba. Pero vamos a ver esta noche, yo creo que es de los vlogs más épicos. Así que venga, para arriba. Best moment del día. Subir con la tripa llena. Segundo round. Ole, creo que está en el techo, espera. No estaba. Ole. Oh, estaba cerrado ese lado. Estaba costando. Buenísimo. Vale, voy para arriba. La escalera, remarco, no subimos por la escalera porque es peor. Es mejor para bajar, pero subir, este sistema ha resultado ser el más práctico. Algo hice mal, ¿eh? Descanso. Duro. Qué duro. Dios, top hazañas de mi vida, ¿eh? Pablo está abajo y va a ir pasándome las cosas. Una esterilla por aquí. Marea bastante la altitud, ¿eh? Y da un poco de miedo a la vez. Esto es lo fácil. Give me more. Chaule. Buenísimo. No parece que esté a 4 metros del suelo, ¿eh? Y que Pablo tenga que hacer ahora unos malabares para subir épicos. Me gusta mucho la tienda, ¿eh? Muchos bolsillos. Mirad, muchos por aquí, muchos por aquí. Ya está todo ordenado, las botellitas de agua. Yo estoy ya aquí. Casi que podría dormir. La verdad que como tienda de acampada le pongo un 10, ¿eh? A la otra le ponía un 3. Vamos a activar un poco ahí el sistema parasimpático para no coger el sueño. Mientras no actives el antipático. Bueno, el tramo complicado de la escalera era al final porque no había donde agarrarse. Sí. Igual te puedo pedir ahora que me des la mano. Joder, si te voy a dar la mano, chaval. Todo el brazo. Si me vas a soltar, avísame. No te suelto, Pablo, ni loco. Pues me alegro haber elegido la opción de la escalera. Ni tan mal despacio, ¿eh? Ya nos hemos instalado. Ahí está Pablo. Es la primera vez que dormimos en la misma tienda, ¿eh? Ya, literal. Y mira, hemos hecho bivacs juntos, pero cada uno en su lado. Sí, es cierto, teníamos que dormir uno arriba y el otro abajo, pero... No nos hemos puesto de acuerdo, los dos queríamos arriba. Sí. Y a ver, la tienda esta lo permite, la otra no. Así que nada, vamos a dormir ya. Encima tenemos aquí este cómodo separador. No sé, estoy a gustísimo, tío. No sé tú, pero... Yo he ido con todo, me he metido con toda la ropa al saco. Solamente tenía los pies un poquito fríos y me he metido la cantimplora con agua hirviendo ahí en los pies. Entonces, de verdad que ahora mismo estoy en la gloria. Ya os contaremos mañana, a ver qué tal. Mirad qué guapo fuera. Estamos a mucha altura. Ahí la escalera y la otra tienda que todavía está más abajo. Qué barbaridad.
Un privilegio poder dormir aquí. A ver, mañana review, si pasamos frío. Yo me he puesto aquí en los pies el impermeable por si venía este aire, al menos que no me enfriara los pies. Y ya está, listos para dormir. Pablo, espero que tengas muy buena noche. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, gente. Vamos a apagar esto. Hasta mañana. Se empiezan a ver las estrellas. Sí, y se distinguen las copas de los árboles. Oh, a la que se acostumbren los ojos. Fa, qué guapo. Oye, ese solecito rico ya, de las 8:15 de la mañana. Bastante buena noche, Buah, yo la verdad que muy bien. Tengo las rodillas un 0,5 hiperextendidas por el efecto hamaca, pero por el resto de relujo. De tienda es que le tengo que poner un 10, tío. Y no he probado todavía el impermeable. Vamos a ver la puntuación del sueño, Pablo, a ver quién gana. ¿Qué te sale? 81, nada mal. 6 horas y 33. Me has ganado. A mí me sale 72 de puntuación de sueño. 6 horas, quedé en coma. Y mirar ahora con esto abierto cómo se aprecia la altura a la que estamos. Aquí viene ahora el bombardino crocodilo y nos destruye. Y mola mucho que tenga tantas aberturas, Y Pipi hemos aguantado mucho, tío. Pero no quedaba otra. Yo ya he recogido mi saco. Voy a intentar conseguir mis botas que están justo aquí debajo. Una por aquí. Ole. Creo que cojo primero una y luego la otra. Vale. Está muy guapo estar en una tienda flotante a tanta altura. Que mola mucho estar entre los árboles a tanta altura, tío. Me acabo de fijar ahora porque al bajar es como que te falta algo donde agarrarte de por aquí. Y acabo de descubrir que hay esta asa, que no sé si está hecha para soportar el peso, pero se ve muy robusta. Así que la voy a usar. ¡Ay! Ahí ya me suelto de la asa maravillosa. Perdón. Un buen bíceps de buena mañana, Fantástica la escalera, tío. Ole. De verdad, ¡Oh! Y opa. Te tiro el cuchillo con funda o sin funda. Sin funda. No, me aquí cojones. Pero esto está muy guapo. Los móviles. Épico. Ay, ahora nos vamos a hacer un desayuno para recobrar energía. Y entonces se me ha ocurrido la maravillosa idea de estirarme en esta tienda y que Pablo coja este cuchillo, este de aquí en concreto, y que haga ¡bimba! Y que corte la cinta mientras yo estoy dentro de la tienda. A ver qué pasa, pero antes vamos a desayunar. Ojo el desayuno de hoy, Llevo soñando en este desayuno toda la noche, Simplemente mirar. Copitos y ahora, el grumo. Bañado, Y fresquito, que parece sacado de la nevera, tío. Se nota. Top desayunos de mi vida, Es que despertando así de bien, con este solito, con los pajaritos, con todo. ¡Fua! Ni liofilizado ni leches, tío. Muy buen desayuno para llevar al monte, porque los copos no ocupan ni pesan. Y luego una botellita de más. Que es pimba pumba. Desayuno dulce, crunchy. Y ya con esto tenemos energía para hacer el cabra y romper la tienda. Tengo ganas, pero tengo miedo. No quiero que te hagas daño y sentirme yo culpable por No. ser quien lo corte. Ahora firmo yo un papelito. Esa carraca está tan alejada que con la escalera de madera apoyada aquí no llegaríamos, y si lo hiciéramos sería muy peligroso. Así que antes de hacer la prueba de cortar aquí, vamos a desmontar la tienda de arriba. No. Ahí, eso es. Mira, suelta, ahí está. Venga, una más y cortamos por aquí mientras yo estoy en la tienda. Llega el mejor momento, el momento de cortarlo mientras yo estoy en la tienda, a ver qué pasa. Vamos a simular. Fijaros aquí que hay esta mordedura. ¿Veis aquí que pasa la luz? Esto no sé ni por qué ocurrió. Pero ahora imaginaros que se rompe mientras estoy dentro. Pues vamos a simularlo. Pablo, diviértete. En verdad es que se siente raro. De verdad que no quiero que te hagas daño. Yo firmo un papel, dejo aquí escrito que si me hago daño Pablo no se responsabiliza. Pablo ya ha empezado a cortar un poco, Tengo miedo. Venga, ten cuidado, por favor. Vamos allá, Pablo. Estoy listo. Cuidado que... ¡Guau, guau, guau!
Buah. Solo he apoyado el filo. Mira que ayer me decías que igual tenías que afilar. Va, Qué miedo, tío. Me va a dar un latigazo a mí. Buah, qué miedo, macho. Buah, se sujeta por nada. Ahí va, está. Queda un tercio de la cuerda, menos. Tengo miedo. Menos. ¡Buah! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Wow! ¡Wow! Está muy guapo. ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! ¡Buah! No sé. Esto te pasa a medianoche, el susto es importante, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué loco, tú! Hemos tentado mucho a la suerte en muchas ocasiones en este vídeo. A partir de en adelante, se acabó. hay que asegurar. Yo desde dentro he vivido literalmente un Dragon Khan, pero ahora viendo la grabación pues, tampoco ha sido para tanto. Check de daños de la tienda. Punto a favor, la lona esta me ha resistido del otro lado porque literalmente me he quedado apoyado aquí y no ha roto. Lo único es que la varilla, pero oye, bastante bien, ¿eh? O sea, está bien porque, bueno, en la de arriba sí que nos caemos o nos sujeta la lona esta, si se rompe una. O sea, esta es cierto que tiene muchas desventajas, pero por 100 euros... Tienes una hamaca con mosquitera. Es que hay hamacas. Pero que para valen una más de 100 persona, euros. Para una O para persona. dos si os queréis mucho. Pero oye, muy buen test, la verdad. Valoración de estas tiendas. La de 100 euros, review personal, está muy bien, sin enrollarme, porque vale 100 euros. Para dormir 2 personas, no la recomiendo. Y en cuanto a resistencia de los materiales, suficiente. Así que esta es mi nota. Pensaba que me venía a la cara. He doblado otra varilla. Y Pablo, quiero darte el honor de valorar esta tienda. Vale, es cara, es significativamente más cara que la otra, pero por los materiales, la funcionalidad, los acabados que tiene, es que me sigue pareciendo que tiene muy buena calidad-precio. Entonces, esta es mi nota. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias, Pablo. A ti. Esta sí. Muchas gracias, Pablo, y gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Chao.